Continuación vamos a medir con el tornillo micrométrico el diámetro de este cilindro. Vamos a mostrar cómo se hace la lectura en el tornillo y cómo se determina el error. Bien, entonces, bueno, aquí está este es un cilindro metálico y aquí se le coloca el tornillo micrométrico para medir su diámetro. Entonces vamos a hacer la lectura en el tornillo micrométrico. Entonces aquí vemos cómo está la escala. Voy a agrandarla un poco. Agrandar un poco la escala, aquí está. Y entonces, bueno, ¿cómo es la lectura? Entonces, para hacer la lectura, entonces fíjense, esta escala de acá nos va a dar la medida en milímetros. Estos son 5 milímetros, 10 milímetros. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Y acá la diferencia entre esta y esta raya, las rayas de arriba, las divisiones de arriba y las de abajo, corresponden a medio milímetro. Entonces esto es un milímetro y esta está ubicada en la posición de medio milímetro. Entonces si quieren esto es 0, 0.5 milímetros, 1 milímetro, 1.5 milímetros, 2 milímetros, 2.5, etcétera. Así son estas medidas. Entonces aquí podríamos leer, aquí iríamos 15 milímetros, 16, 17, 18, 19 y una fracción. Esa fracción, ¿cómo la determinamos? Esa fracción la vamos a determinar con la escala con las divisiones que están aquí en el tambor. ¿Cómo son las divisiones? O sea, ¿qué valor tienen las divisiones acá en el tambor? Entonces veamos aquí esta parte del video. En esta parte, fíjense que uno le da la vuelta completa al tambor y cuando se da la vuelta completa ha avanzado una de estas rayas. Es decir, que cuando uno gira esto completamente, el paso del tambor corresponde a medio milímetro. ¿Sí? Entonces si uno le da la vuelta completa, esto corresponde al avance de medio milímetro. Y esa vuelta completa tiene 50 divisiones. Entonces uno dice, bueno, el paso del tornillo micrométrico corresponde a medio milímetro. Da una vuelta completa y avanza medio milímetro. Bien, y esa vuelta tiene 50 divisiones. El paso tiene 50 divisiones. Entonces la resolución que nos da el instrumento es, cuando avanzamos, damos una vuelta completa con 50 divisiones, quiere decir que cada una de esas divisiones corresponde a 0.01 milímetro. Entonces cada una de estas va a ser, cada división de esta va a corresponder a 0.01 milímetros. Bastante buena resolución. De tal manera que la medida para este caso, entonces vamos a fijarnos en la medida de este caso. Hasta aquí vamos 15, 16, 17, 18, 19 y una fracción. Entonces ya ahora nos fijamos para esa fracción, nos fijamos en cuánto avanzó, qué fracción del tambor avanzó, el paso avanzó. Entonces aquí fíjense que es 11, perdón, 10, aquí es 10 y la siguiente es 11 antes de llegar a esta línea que nos va a indicar la medida. Entonces aquí es 11 y una pequeña fracción, una pequeña fracción. Entonces lo que nos está dando el instrumento es 19 milímetros, 11 centésimas de milímetro, que nos da la lectura del tambor, y una fracción. La siguiente fracción, entonces uno podría establecer, el mismo argumento que usábamos antes, podríamos establecer por interpolación visual aproximadamente cuánto sería la fracción de esta división de acá. Recuerden que esta división corresponde a 0.01 milímetro. Entonces, ¿qué fracción de esto sería? Entonces uno podría decir, bueno, cuando observo esto, entonces yo podría decir que eso corresponde más o menos como a una décima parte, dos décimas partes, etcétera, a una fracción de esta división de acá. ¿Por qué puedo hacer eso nuevamente? ¿Por qué lo podría hacer? Porque eventualmente yo puedo tener la resolución de media división de esta. Es decir, si yo me ubico acá, yo sé que estoy más adelante de media división de acá. Y si yo me ubico por acá, yo sé que estoy por debajo de media división. Es decir, alcanzo a resolver en la combinación de los ojos con este instrumento, alcanzo a resolver media división de estas. Nuevamente, esto no quiere decir que tengamos una cifra decimal más acá, no. Es realmente una interpolación visual que uno hace, ¿bien? Y esa interpolación pues va a tener el error. Entonces aquí nosotros podríamos decir, bueno, esto es aproximadamente el 20% de la fracción. El 20% de la fracción. Entonces aquí lo he colocado como una cifra adicional que tiene error. Bien. Ahora, ¿cuál es el error del instrumento? La resolución del instrumento es un 0.01 milímetro. Esa es la resolución del instrumento. Alcanzamos a resolver la mitad de esta división,
Entonces dividimos por 2 y eso nos da el tamaño del error. La resolución del instrumento es 0.01 milímetro y el error con el instrumento es de 0.05 milímetros. La combinación del instrumento con los ojos, ¿sí? Usando nuestra interpolación visual. Bien, de tal manera que el reporte en la medida, fíjense al hacer esta división, el reporte en la medida es este que aparece acá, 19.11, esta lo vemos con el instrumento, esta es la interpolación visual y aquí aparece el error. Entonces el resultado de la medición, de pronto acá lo que uno típicamente hace es expresar esto así, factorizando las unidades, ¿sí? Entonces quedaría 19.112 0.005 milímetros, sería la lectura en el tornillo micrométrico para este caso, ¿sí? Y ese sería el diámetro que tendría este cilindro medido con el tornillo micrométrico. Bueno, vimos lo que es la medición con una regla. Y ahí el error de la regla es de 1 milímetro. O sea, no es tan preciso la medición con una regla. Porque el error es de 1 milímetro. O sea, puedes fallar 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Por eso el error dice aquí más, menos, ¿no ven? Ya eso es más universitario, ustedes son más técnicos, ¿no? Pero para que no se burlen en algún momento ahí en la aduana, en el laboratorio de merciología, si algún momento van a ir, y ustedes quizás estén como técnicos ahí. Entonces, el que sabe siempre, ¿no? Es nuestra idiosincrasia, sincrasia boliviana, de que siempre el que sabe se burla del que no sabe, ¿no? Es lo lamentable. Por eso muchos tratan de aprender más. El error de la regla es de 1 milímetro, o sea, 12.1, 10.5, y ese 5, ese 1 es milímetro. Entonces estaríamos hablando si miden algún objeto con la regla, estaríamos hablando de o es 12.6 o es 12.4, porque va con 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Ahora, en el vernier, que ya hemos visto la medición, es de 2 decimales. Viene con 38, 25. Y en ahí el error también, o sea, si en el error de la regla es la mínima fracción de 1 milímetro, en el vernier ya es de 1 décimo, o sea, de 12, de 20, 35, o sea, la medición del vernier tendría que ser más o menos 0.01, 1 décima. Y en matemáticas es 1 décima, es 1 décima de milímetro, ¿no? O sea, al milímetro lo divide otra vez en 10. Aquí A vamos a ver continuación vamos a los medir errores, el a ver, área teoría de de una hoja de errores. papel. Vamos a determinar las incertidumbres en esa medida y cómo se propagan esas incertidumbres al calcular el área a partir de las medidas de longitud. Entonces, bueno, aquí tengo la imagen del área que queremos medir. Entonces aquí la voy a resaltar. Es el área de esta hoja que está aquí. Y aquí estamos midiendo el largo de la hoja. Bien, entonces vamos a ver cuánto mide el largo de la hoja. Entonces necesitaríamos saber, bueno, aquí inicia la hoja y este lado termina, entonces vamos a ver cuánto mide por este lado. Entonces vamos a ver un poco más grande la imagen,
¿sí? Entonces uno se da cuenta que, bueno, aquí está 21 centímetros, 21 y medio, y aquí tengo un par de milímetros más, es decir, que tengo 21 y 7 milímetros. Sin embargo, el borde de la hoja no queda exactamente sobre una de estas líneas y eso es frecuente que suceda. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el valor de esta fracción de longitud que queda acá? Entonces uno podría decir, no, pues simplemente pues amplifico la imagen, pues amplifiquemos la imagen a ver qué sucede. Y cuando amplifico la imagen, pues me veo un poco en problemas porque realmente ni siquiera veo bien dónde está el borde de la hoja. Y por más que hice la amplificación, no voy a lograr mejor resolución. Entonces es un problema que se encuentra uno típicamente cuando realiza los experimentos. Entonces cuando realiza los experimentos, uno tiene, por más sofisticados que sean los instrumentos, entonces uno tiene una limitación de resolución. O sea, por debajo de la resolución nosotros no podemos determinar exactamente el valor de la medida. Y ahí es donde aparece la teoría del error. Aquí el error no es entendido como una equivocación, sino es entendido como una incertidumbre en la medida. Entonces, por ejemplo, acá no, en esto no podría medir bien por debajo del milímetro. Entonces tengo incertidumbre por debajo del milímetro. Aquí sé bien que la hoja va hasta 21 centímetros y 7 milímetros y una fracción más de milímetro. ¿Sí? Entonces, esa fracción más de milímetros involucra un error, o sea, una incertidumbre. Y no importa qué sofisticado sea el aparato, vamos a llegar a un punto donde no vamos a saber por debajo de la resolución eh, exactamente el valor de la medida. Sin embargo, pues a pesar de eso, pues en la tecnología, cuando se fabrican los diferentes instrumentos, pues se tienen en cuenta los errores. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos hacer con esto? Entonces, si así lo ampliara, pues no me va a dar una cifra decimal más. Entonces, en esta parte de acá, lo que sí puedo hacer yo, lo que sí podría hacer yo, es que puedo saber con los ojos, puedo saber si estoy un poco más allá de medio milímetro o no. Entonces, viéndolo aquí, este borde, el borde de la hoja, entonces ustedes pueden, cada quien que esté midiendo, puede juzgar eh, dónde está el borde. Entonces, por ejemplo, acá uno podría decir, bueno, esto está un poco más corrido hacia la derecha de medio milímetro, ¿sí? Si estuviésemos por acá, entonces diríamos, no, está corrido menos de medio milímetro. Si estamos acá, entonces decimos, no, la hoja está corrida, el borde de la hoja está más allá de medio milímetro. Es decir, que con los ojos nosotros podemos determinar al menos la resolución de medio milímetro. Entonces nosotros, de la observación, entonces nos atrevemos a dar una cifra decimal adicional con los ojos. Entonces la regla nos dice que vamos hasta 21 centímetros, 7 milímetros, y nosotros con los ojos nos atrevemos a decir cuánto vale esta fracción. Entonces yo me voy a atrever aquí a decir cuánto es ese adicional. Entonces considero que eso es aproximadamente un 60% de la longitud del milímetro. Es decir, que yo me atrevería a decir que esto es 0,6 milímetros adicionales. Por lo tanto, esta medida la podríamos reportar como 21 centímetros, 7 milímetros y que estamos seguros de esos 21 centímetros, 7 milímetros. Y este 6 que yo agrego acá es, digamos, como que yo estimo eh, con los ojos así, como digo, bueno, eso es más o menos 6, el 60% de la fracción del milímetro. Otra persona podría decir, no, eso es como el 40%, otro podría decir, no, eso es como el 70%, etcétera. Entonces, quien esté haciendo la medida toma esta decisión de la cifra adicional. Entonces, esta cifra de acá va a tener error, ya va a tener error. Bien, entonces ya hemos dado la medida, ya hemos dado la medida de la longitud, de la parte más larga de la hoja. Ahora vámonos con el ancho de la hoja. Entonces con el ancho de la hoja, pues aquí he tomado la fotografía del ancho de la hoja y va hasta como un poco más de 9.4. Vamos a ver el detalle más cercano del 9.4. Y fíjense que el borde de la hoja, entonces lo mismo, si agrandamos un poco más, pues realmente
pues no vamos a obtener, digamos, con más cifras decimales, o sea, la hoja llega hasta donde llega. Entonces, nuevamente con los ojos, entonces nosotros decimos, bueno, esto hasta dónde, aproximadamente hasta dónde iría, ¿sí? Aproximadamente hasta dónde iría. Entonces yo diría, bueno, hasta acá. Entonces, yo soy quien está midiendo, entonces digo, bueno, el ancho de la hoja va a ser de 9 centímetros, 1, 2, 3, 4 milímetros y una fracción más. Esa fracción más, entonces yo digo, no, eso es como el 80%, otro diría el 70%, etcétera, otro diría, no, es el 90%, entonces acá yo voy a decir, bueno, para mí es el 80% del siguiente milímetro, entonces voy a agregar un 8. En sí el instrumento, la regla como tal, no me da esa cifra decimal. Esa cifra decimal yo la estimo de la observación. Entonces aquí el resultado de la medida va a ser 9.4 y le agrego 8, que digamos sea como el 80% de la fracción del milímetro. Por lo tanto estoy diciendo que estas dos cifras que he agregado acá tienen error. Hay incertidumbre. No estoy seguro. Esas cifras tienen error. Bien, ¿de qué tamaño es el error? Entonces, el tamaño del error, nosotros con los ojos podemos determinar cuando algo es más pequeño o más grande que medio milímetro. Entonces, el límite de la resolución en la combinación de la regla y nuestro ojo, la combinación de esos dos, entonces nos dice que el tamaño del error es de medio milímetro, o sea, 0.05 centímetros. Bien, ok, bueno, entonces ya tengo las medidas con su error, con su incertidumbre. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es hallar el área. Yo quiero hallar el área de la hoja. Entonces para hallar el área de la hoja, entonces pues simplemente pues uno hace la multiplicación, ¿no? Entonces el área sería el ancho, bueno, el largo por el ancho. El largo por el ancho. Bien, y cada uno de las medidas que realicé tiene su incertidumbre, porque no puedo medir por debajo de un milímetro. Entonces el tamaño de la incertidumbre dijimos que era de medio milímetro, 0.05 centímetros. Entonces hago la multiplicación de las dos medidas incluyendo su incertidumbre y acá la multiplicación la hago normal, como se hace en álgebra, solo que tengo en cuenta lo siguiente, todos los que multipliquen con el más menos, que tengan el más menos, los factorizo en un solo término. De tal manera, entonces aquí hago x por y, x por delta y, fíjense en x por delta y está acá, delta x por y, fíjense que está acá, etcétera. Y todos los que tengan el más menos los factorizo. De tal manera que esta parte de acá me va a construir la incertidumbre en la medida del área. Entonces medí dos longitudes, cada una de ellas con error, y cuando calculo el área, que es el producto de esas dos longitudes, cada una de esas tuvo un error, entonces eso me va a propagar una incertidumbre. Entonces, en el cálculo que hago va a haber un error, que es producto de esa propagación de errores, de incertidumbres. Bien, entonces hacemos la sustitución. Entonces, para nuestro caso, aquí sustituí los valores, ¿sí? Y aquí están las incertidumbres, solamente estoy sustituyendo aquí el valor del largo, del ancho, con sus respectivas incertidumbres. Hacemos las operaciones y finalmente obtenemos esto. Esta sería el área y esta sería la parte que va con el más menos de la incertidumbre. Ahora, fijémonos en lo siguiente, esta es la parte que tiene error. Entonces fíjese que esta cifra, si tiene error, las demás cifras no van a importar. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si uno toma una medida que tiene error en los metros, entonces dice, no, tomé medidas y el error o la incertidumbre va a estar del tamaño del metro. ¿Sí? Estoy midiendo, por ejemplo, desde un avión o algo así, etcétera, y digo, bueno, tengo un error, una fotografía aérea, digo, tengo un error de un metro, pues ya realmente que tenga un error de un metro, pues los centímetros, los milímetros no van a tener importancia porque ya van a quedar enmascarados por el error más grueso, que es el del metro. Entonces las otras cifras decimales no van a tener importancia. Entonces, ¿cómo se le da tratamiento a este error? Entonces uno dice, bueno, la primera cifra diferente de cero es esta. Me fijo en la siguiente y si es mayor o igual que 5, entonces le sumo 1. Eso fue lo que hice acá. La primera cifra diferente de 1, diferente de 0 es esta, que es 1. La siguiente cifra es 5. Como es mayor o igual que 5, entonces le incremento a esta en 1 y entonces esto se aproxima a 2. Entonces este número que tengo acá lo aproximo a 2. Nuevamente, acá el error está en este caso de tamaño de 2 centímetros cuadrados. Fíjense, ya ese es el tamaño del error, 2 centímetros cuadrados.
Entonces, ese está en la subdivisión de las unidades. Entonces, estas otras cifras decimales no van a tener importancia. Entonces, ¿cómo hago el tratamiento? Nuevamente, pues esta es la cifra que tiene error. Me fijo en la siguiente. Si es mayor o igual que 5, le sumo 1. En este caso es menor que 5. Como es menor que 5, la dejo como está. Y entonces el error, la medida del área la reporto son 206 centímetros cuadrados más o menos 2 centímetros cuadrados. En este caso el tamaño del error es de 2 centímetros cuadrados. Bien, ahora eh, vamos a hacer el mismo cálculo pero teniendo en cuenta la siguiente aproximación, sin considerar el producto de las incertidumbres. Entonces fíjense que acá es la misma multiplicación, pero lo que he hecho es una aproximación y ya no incluí el producto de las incertidumbres, ya no lo incluí. Entonces, al no incluirlo, entonces reemplazamos nuevamente los valores y fíjense, nos da esto, que nos da ligeramente diferente al que tenemos acá. ¿Sí? Nos da ligeramente diferente. Y nuevamente hacemos la aproximación. Entonces, este es el diferente de 0. Miro el siguiente. Es mayor o igual que 5, sí. Y entonces aproximo a 2. El error está en las unidades. Tengo que corregir en las unidades. Entonces acá 2. Miro el siguiente es menor que 5, entonces lo dejo intacto. Y fíjense que el resultado es exactamente el mismo que tengo antes. Entonces en este caso, cuando tengo un producto de dos variables con error, entonces es suficiente con hacer esto. Simplemente hago x por y más o menos y el error lo calculo de esta manera. No necesito incluirle el producto de las incertidumbres porque finalmente esos decimales son tan pequeños que no van a contribuir en la aproximación. Por lo tanto, no lo tengo en cuenta. Entonces, de esta manera es la forma como yo puedo calcular la propagación de error en una multiplicación. Bien, qué tan buena resultó la medida? Entonces, el resultado del área fue este. Entonces, qué tan buena resultó la medida yo puedo determinar a través de dos definiciones. Una se llama el error fraccional y el otro se llama el error porcentual. Es simplemente hacer la división de la incertidumbre con la medida. En este caso nos da este error fraccional de 0.0097. El porcentual es el mismo fraccional, pero puesto en una escala de 100, o sea, puesto en porcentaje. Entonces simplemente lo multiplicamos por 100 y obtenemos 0.97%, es decir, que el error es de menos del 1%. Entonces nosotros decimos, ah, bueno, esta medida es buena, está por debajo del 1%. Ya va a criterio de quien esté desarrollando una tecnología o quien esté haciendo un experimento, etcétera, determinar qué es lo que considera como una buena medida y qué considera como una mala medida. Algunos podrían decir, bueno, yo acepto que esté por debajo del 10%. Digamos, este dio bastante bueno, dijo, bueno, está por debajo del 1%. Alguien podría decir, no, 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 yo quiero que sea aún mejor y quiero que el error esté por debajo de 0.1%, etcétera. Eso depende digamos, de la aplicación que se esté realizando, de qué tan pequeño se requiere el error. Bien, entonces de esta manera entonces ya hemos visto cómo se hace el cálculo de propagación de errores para el caso de dos variables que se multiplican y cada una tiene error. Entonces, en este caso, hicimos el cálculo del área de una hoja de papel. Hola, estimados amigos de Experimentar Labs. Continuando con nuestro objetivo de favorecer la enseñanza de la ciencia en los hogares y en la escuela, hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante. Me estoy refiriendo a los errores en la medición. ¿Qué es un error? El error también es conocido como incertidumbre y viene a ser la desviación que existe entre el valor obtenido de una medición con respecto al valor verdadero o real de una magnitud presente en un determinado material. La vida está llena de errores. La actividad científica no está exenta de error. Es intención de los hombres de ciencia reducir al máximo la posibilidad de error. Por eso es que cada vez se establecen y se proponen técnicas y procedimientos más exhaustivos. Se elaboran y se inventan instrumentos con alto grado de precisión y exactitud.
La intención es reducir el error a su mínima expresión. Los errores tienen diversas causas. Entre ellas podemos mencionar lo siguiente. Las causas naturales, que tienen que ver con eventos meteorológicos o circunstancias ambientales que acompañan el proceso de la medición y que, si no se controlan, pueden afectar significativamente en la validez de los datos obtenidos. Otro factor a considerar es el factor instrumental. Si no se eligen adecuadamente los instrumentos, si se toman instrumentos defectuosos o mal calibrados, los datos obtenidos en la medición acarrearán grandes márgenes de error. Y finalmente, el factor personal. Si el analista o el investigador no desarrolla la medición con el cuidado y la responsabilidad que debe tener, y si no respeta de manera adecuada los pasos establecidos en la técnica o procedimiento, pues lamentablemente su trabajo va a tener un alto grado de error. En el trabajo experimental es necesario establecer el valor de los errores que se cometen. Y es así que vamos a hablar entonces del error absoluto y el error relativo. Con la ayuda de una pizarra que tenemos aquí al lado, vamos a tratar de explicar en qué consiste el error absoluto y el error relativo de las mediciones. Bien. ¿Qué es el error absoluto? El error absoluto está definido como la diferencia que existe entre el valor obtenido en una medición menos el valor real o verdadero de la magnitud de ese material. ¿Y qué viene a ser el error relativo? El error relativo es igual a la división entre el error absoluto y el valor real o verdadero multiplicado por 100. Este error se expresa en porcentaje y es un indicador de la precisión con la que se ha realizado la medición. En pocas palabras, este valor es un indicador de la calidad del proceso de medición. Cuando nosotros realizamos la medición, podemos hacerla de dos formas. A través de una sola medición, o también el proceso de medición se puede responsabilizar a un equipo, a un grupo de personas. Veamos ambos casos. Imaginemos que se me encarga a mí determinar la longitud del ancho de esta pizarra. Para poder hacer esa medición, yo requiero definitivamente de un instrumento. Y el instrumento que voy a utilizar y que todos ustedes seguramente también conocen es una wincha. Pero antes de proceder a realizar la medición, debo conocer cuál es la sensibilidad de este instrumento. ¿Y cómo logro conocer la sensibilidad de este instrumento? Si yo observo con detalle la wincha, puedo observar que a lo largo de ella existen distintas divisiones. Hay líneas que se observan en la estructura de este instrumento. De entre estas líneas, hay algunas que separan la mínima longitud posible a lo largo de esta lámina de metal. Esas mínimas divisiones son los milímetros. Este instrumento wincha no permite medir micrómetros, nanómetros u otros submúltiplos del metro. Lo mínimo en que está dividido este instrumento es en milímetros. ¿Ya? Muy bien, por lo tanto,
La sensibilidad de este instrumento es el milímetro. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, sabiendo cuál es la sensibilidad de este instrumento, voy a proceder a medir el ancho de esta pizarra. Coloco el extremo del instrumento ahí sujeto a ese extremo de la pizarra y entonces procedo a realizar mi medición. 110 centímetros, 119 y de acuerdo a lo que estoy observando, yo considero que la longitud de esta pizarra es de 119,2 centímetros. 119,2 centímetros. Para no olvidarme, voy a anotar ese valor aquí. 119,2 centímetros. Muy bien. Determinación del error para una sola medición. Cuando se realiza una única medición, lo primero que hay que tener en cuenta, y ya lo dije hace un rato, es la sensibilidad del instrumento. La sensibilidad del instrumento. En este caso, hemos dicho que la sensibilidad del instrumento es 1 milímetro. Pero como he registrado el valor de mi medición en centímetros, esta sensibilidad debe estar en sintonía con esta unidad. Entonces me pregunto inmediatamente, 1 milímetro, ¿a cuántos centímetros equivale? 1 milímetro es la décima parte de 1 centímetro. Por lo tanto, este valor que lo he expresado de esta forma, también lo puedo expresar de esta manera sin ningún inconveniente. Cuando se realiza una sola medición, esto ya está establecido así, el error absoluto es igual a la sensibilidad del instrumento. O sea, si la sensibilidad es 0,1 centímetro, el error absoluto es 0,1 centímetro. Y lo vamos a registrar aquí. Error absoluto es 0,1 centímetro. Muy bien. Esto que acabamos de establecer es muy importante. Correcto. Si yo quiero expresar el valor de mi medición, debo hacer lo siguiente. Colocar el valor que obtuve con la wincha más menos 0,1 centímetro. Cuando yo expreso el valor de mi medición de esta forma, estoy dando a conocer, estoy dando a entender que el valor verdadero o real del ancho de esta pizarra es un valor que está dentro de un intervalo de valores. ¿Y cuál es ese intervalo? Ese intervalo de valores va de 119,1 centímetro a 119,3 centímetros, porque el error absoluto es de 0,1. En ese... Bueno, jóvenes, se acabó otra vez mi horario. Vuelvan a ingresar después de 5 minutos porque va a transformar el video